porque justamente cuando yo tengo integrado bastante conocimiento del tema es cuando puedo sacar la esencia, porque oral son 4 rengloncitos, entonces después de leer la postura de Durkheim y la postura de Parsons es donde yo entiendo. Cuando leo la moral de Durkheim, que nos falta una hoja, ¿no? Nos falta una hoja, una cosa así. Cuando leo la vocación moral de Durkheim, ahí entiendo cuál era el objetivo para la primera parte de la sociología para el funcionalismo. Primero, cuando leo el sistema escolar de Parsons, entiendo que tiene los mismos objetivos que el primero más otro. ¿Se entiende? Sí, entonces va a ser imposible hacerlo en media carilla, profe. Capaz. No importa si nos pasamos, ya dijo que no importa. No importa. Lo voy a aclarar también colectivamente, porque siempre algún compañero no está y se complica. ¿Escucho? ¿Nadie más? Ana, sí, yo. Nati. Te quería decir una cosa, porque ahora yo te había enviado el parcial, porque lo había podido terminar este fin de semana, pero pensé que Parsons no estaba, o sea, no entraba. Te lo puedo reenviar y que vos tomes la última que haga. ¿Y no puedo borrar la otra? No te deja. Pues entonces toca anotarla. Porque pensé que Parsons no iba, o sea, sí puse ahí como, intenté como acotarme a la carilla y no lo incluí. Sí, claro que podés. Gracias. Ver el último. Sí, yo en realidad para la corrección lo que hago es tomarme, tengo solo 2 grupos, no voy a tomar más. Lo que hago es tomarme 4 días, pero nunca el día entero, porque no sé, capaz que no es del interés de ustedes esto, que no van a corregir de repente volúmenes de letras, pero en lo que a mí me es personal, si yo corrijo 1, 2 o 3, no me sirve. Yo tengo que corregir, por ejemplo, 10, ¿no? Y ahí ya tomo más o menos cómo viene el nivel, cómo viene la cosa. Ahora, si corrijo 30, mentira. Bueno, son 64. Ya al 20 no pierdo la capacidad de discernir y comparar, porque también uno va comparando adentro con las demás cosas que va viendo. Entonces no puedo así. Por eso ni los corrijo antes, ni corrijo de a tandadas, de a 30 juntos, porque en todo caso en 2 momentos del día, 10, otros 10 y así, porque si no se empiezan a pasar cosas. Yo los de ustedes los corregí atentamente, pero hubo mucho más problemas con eso de publicar que del otro grupo. Entonces se ve que yo no estaba tan atenta a rever, si el publicar, si ¿no? A la parte esa formal de la corrección. Porque la cabeza humana tiene un límite. En la escuela me pasaba con las producciones de texto de los alumnos. En los últimos años tuve alumnos con una riqueza en la producción de texto maravillosa. En una producción de texto de un 6º año era de a 4 carillas, 6 carillas, inventaban historias, aventuras, cuentos. No, imposible, por más experiencia que uno tenga, de corregir eso en la escuela, imposible. Porque si estás atento a la redacción y la ortografía, en 6 carillas que escribió un niño, no estás atento al sentido de la producción de texto.
Entonces me lo tenía que traer. No tenía vuelo. Bueno, Profe, una pregunta. ¿cómo no? ¿Qué considera usted una nota baja para no poder promediar un 9 en un parcial, por ejemplo? Un parcial bajo que es, tipo, no se puede. 5. No, pero eso es reglamentario, ¿no? Eso es reglamentario, sí. Son de primero. Son de primero, me olvido yo. Para exonerar, tienen que tener los dos parciales, o sea, no alcanza con eso, pero en uno tiene que haber un mínimo de 6, ¿entendés? En cualquiera de los dos, si uno de los dos baja de 5, ya la exoneración no es posible. Pero no es estrictamente matemático. No, el el promedio no es estrictamente matemático, no. Está. Creo yo, sí, lo que sí es reglamentario es que si un parcial tiene menos de 6, ahí no se puede exonerar el alumno. Ahora, si en un parcial saca 7 y en el otro 8, bueno, y tiene una participación en clase, leyó los textos antes, entonces yo, bueno, ahí el profesor puede decidir si exonerar o no. Justamente, en lo matemático, en lo que a mí me es personal, yo trato de usarlo para beneficiar, no para perjudicar, porque es nivel terciario. Entonces, si la persona no asistía a clase, no participaba, pero acredita el nivel requerido, no. Yo nunca voy a poner ese techo. Te usas todos los textos y lo que tú encuentres de fuente acreditada también. Cuando se corte, retomamos al toque. Bueno, ustedes me dirán dónde quedamos de la educación moral de Durkheim, porque la enseñanza de la moral, ¿por dónde quedamos? Habíamos comenzado en la parte en los años 90. Ahí va. ¿Perdón? Que habíamos comenzado en los años 90. Ahí habíamos quedado. ¿En qué años 90? Durkheim hace la conferencia en 1919. No sé a qué 90 se refiere. No. Profe, yo tengo acá que estábamos en la parte cuando él explicaba que la sociedad es a los miembros lo que Dios para las personas. Bueno, esa es una idea un poco reiterativa en todo el texto, así que... En la 155, profe, en la última, las tareas pendientes de la escuela pública, donde dice una de las tareas pendientes de la escuela pública es alcanzar una buena educación moral, en el sentido de transmitir y hacer comprender las reglas sociales. Voy. Donde nombra el texto de Stephen Lux. No, es que no estoy con mi Los apuntes. Claro. Apuntes. La pucha. Yo lo último que tengo es que tiene la idea del bien y la idea del deber. Ahí está. Por Lo ahí, último que escribí, sí. por ahí sí lo voy a encontrar. Un poquito de paciencia. Ahí va. Yo No tengo el falta. acto moral. No es suficiente que lo vayamos a cumplir porque lo ordenan. El acto no es moral si lo hacemos para evitar resultados desagradables.
Sí, sí, sí. Que hay que sufrir. Muy bien. Entonces, cuando cumplimos los actos morales, hay un esfuerzo y un sacrificio. Nuestra vida cotidiana está llena de sacrificios. Y es ahí donde dice que un acto fácil de realizar no es un acto moral. Y que para cumplirlo, para que tenga la categoría de acto moral, no sé si hay que sufrir, pero tenemos que pasar por sobre nuestra propia naturaleza, ejercer violencia sobre nuestra naturaleza. Que actuando moralmente nos elevamos sobre nosotros mismos. Entonces, la moral es algo que nos trasciende, que nos toca, pero que nos rebasa. Y cuando lo cumplimos, sentimos que nos elevamos, que dominamos cierta cosa en nuestro interior. Bueno, eso es, hay cosas de Duken que pueden estar perimidas, pero eso es absolutamente cierto y comprobable, ¿no? Cuando nosotros, es tan simple de entender como que cuando nosotros realizamos algo por otro, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por nuestros compañeros, por un ideal, por la iglesia, por el sector político, por lo que sea, y sacrificamos nuestro tiempo, nuestros deseos de hacer otra cosa, por eso sentimos que estamos realizando un acto moral si hay otras personas y o ideales implicados. Y eso nos da satisfacción justamente del tipo moral. Por eso dice, no cuando hacemos dieta para bajar de peso, pero eso lo hacemos por nosotros, no es un acto moral. No cuando estamos estudiando para recibirnos, porque eso lo hacemos por nosotros, ¿no? Es cuando incluye a otra persona o a otra. Incluye a la otra persona o incluye una ideología que te trasciende o una fe que te trasciende, entonces lo haces en pos de un bien mayor, ¿no? En pos de un bien mayor. Bien. Por eso las ideas morales han sido tratadas y expresadas bajo formas religiosas. Entonces dice, si no, no sería entendible que hubiera personas que sacrifican su propia vida. Entonces, a ver, ¿cómo sentía o siente la gente a Dios? Dios tiene la autoridad, la ley y la majestad que nosotros le damos. La gente que cree en Dios, sea cual sea el Dios, siente que es un poder que te pide un determinado obrar, pero que también te asiste. Por eso las personas cuando se sienten mal, desesperadas, afligidas por su suerte o por la de otros, ruegan y piden a Dios, o que tenga misericordia, o que los contemple. Quiere decir que es un poder al que las personas, si bien le pide, le exige, recurren a Dios o a los dioses, porque no dejemos de considerar las religiones politeístas, o a los dioses le piden asistencia y apoyo. Para los religiosos la ley moral está en la palabra de Dios. Entonces, ahí también los seres humanos violentan su naturaleza para obedecer a Dios. En ese sentido, Dios es un poder paternal, ¿verdad? Y ahí, dice Durkheim, tenemos la dificultad de la moral laica. No hay un Dios omnisapiente, omnipresente y omnipotente. No lo hay. Entonces, ¿cómo enseñamos en ese caso al niño? Algún día ese rica me ha comprado una silla de computador. ¿Cómo enseñamos a los niños que comprendan que deben obedecer reglas, violentar sus deseos, ¿no?
que no pueden hacer todo el tiempo lo que se les da la gana, arrebatarle el juguete al otro, reventarle una piña a este, sacarle la merienda pura. ¿Cómo los convencemos de que eso no está bien, si son sus deseos? Entonces, dice él que hay que aproximar al niño al poder del que emana esa moral, o sea, aproximarlo a la sociedad. Eso, en el presente, es tan vigente como lo era cuando Durkheim hace la conferencia en 1919, ¿no? Si nosotros ¿Qué pasó, tía? ¿Qué pasó? Acá tenés. Entreverás que tener el quesito arriba. No se hubiera molestado, No gracias. molestia, Jocelyn, ¿cómo digo? Por el audio. ¿Qué es esto? ¿Lo qué? Esto. Le mandó mi mamá. Ah, mira. Tiene que lavar el tapercito y dármelo. ¿Cómo? Tiene que lavar después el tapercito y dármelo. Sí. ¿Querés pavo? No. ¿No? y si soy pujina, si soy reiterativa me avisan, cómo nosotros vamos a formar ciudadanos críticos, autónomos, participativos, si no empezamos primero porque el niño se reconozca a él mismo, genere su autoestima, ¿no? Se reconozca a él mismo, si es gordo, pecado en esta época, Sí. si usa, no sé, lentes gruesos, si es muy flaquito, si es muy bajito, ¿cómo hacemos para que se reconozca y se aprecie? ¿Cómo hacemos para evitar la anomia, el no sentirse parte? Anomia le decía que para Durkheim son dos cosas, no tener reglas o no sentirse parte. La anomia en la época de Durkheim existía mucho menos que ahora en el siglo XXI, mucho menos, ¿no? Entonces Durkheim decía, convirtamos la patria en la religión laica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Permanecemos en la escuela como en una burbuja. El niño no sabe, como nosotros vivimos lejos de la escuela, no le enseñamos qué es un comunal, qué es una alcaldía, por qué hay esta iglesia y esta otra, y este club social y esta olla popular, no le enseñamos. Entonces, es muy peligrosa una sociedad donde la gente no se sienta parte de algo, ¿no? Del club de fútbol, entendido la parte buena. Fanático de la murga, entendido la parte buena, pero parte de algo, ¿no? Porque cuando uno no se siente parte de nada, bueno, tenemos que tener en cuenta que somos el país campeones con el más alto índice de suicidios de América Latina, y por algo será. Es obligación cívica de ustedes saber que en este momento tienen 3 compañeras llamadas a juez por una pintada en la puerta del Instituto Normal. Sí, es obligación cívica de ustedes. Tanto sea para decir, qué macanas se mandaron al pintar, esto vamos a tener que hablarlo, o hay que apoyarlas, como sea, pero es obligación cívica de ustedes saberlo. No saberlo es anomia, es la institución en la que están, ¿no?
Por ejemplo, es obligación cuando se reciban de maestros saber que existe un sindicato, más de uno en realidad, ¿no? De maestros, más de uno en el país, con posturas muy opuestas, para decir me afilio o no me afilio, porque en realidad no me parece. Claro que es obligación. ¿Es obligación saber para qué sirve una TV? Claro que es obligación. No es para... Bueno, entonces, difícilmente podamos transmitirle cuando las personas en una sociedad tienen como única atadura, con suerte, su núcleo familiar, bueno, no termina como una buena cosa. Justamente porque es lo primero, lo básico es la familia. La familia se desarma, uno de los miembros se muere, se separa. Bueno, entonces ahí es muy poco. Y lo que quería el primer funcionalismo, y lo logran, es elaborar, cambiar, no cambiar porque sacaran las creencias religiosas de las personas, pero como las creencias religiosas se pueden tener o no, y como hay muchas religiones, elaborar algo común, algo que les diera cohesión a las personas, ¿no? Y que constituyera una moral laica, de la que todos formaran parte. Por eso necesitaban imbuir fuertemente una idea de patria, con sus símbolos, Bien. Entonces, debe creer que el niño debe creer, para respetar las normas sociales, que hay un poder bueno del que emana. Si no vamos a recurrir a una fuerza divina, debemos saber que esa fuerza emanará de la sociedad en que vivimos, una fuerza moral que sea tan real como la física. Entonces, una sociedad es a sus miembros, dice, como Dios a sus fieles. La sociedad es superior a los individuos que la componen y tiene esa fuerza que apenas percibimos, hasta que la violentamos, ¿no? En el momento que nosotros violentamos a la mayor parte de la sociedad, enseguida sentimos la reacción. Aclara que las sociedades son mortales, como murió el Imperio Romano, que parecía imposible en su momento. Yo no estaba, pero dice. Pero en realidad viven mucho más que las personas, o sea, suelen perdurar siglos. Te estaba esperando atrás de la puerta. Sentado ahí. Pobrecito, está solito lo que pasa. Entonces, Está muy bebé todavía. Dios no ha sido el legislador de la conducta humana, sino que cada sociedad ha tenido su moral, sus acuerdos y sus criterios. Bueno, dice algo que ya hemos trabajado en clase, y es que la moral evoluciona en espacio y tiempo. Y si no, pensemos en este momento lo que estamos sintiendo todos en relación, o casi todos, en relación a cómo cambia para mal, para peor, porque no estaban bien, la situación de las mujeres afganas. Si cambiará la moral en espacio, porque estamos viviendo en el mismo tiempo. Entonces, dice que la moral está atada a cada tipo de sociedad, y cada una tiene la suya. Nosotros ahora tenemos que en la época de Durkheim no había, la mayor parte de las naciones del mundo
en organismos internacionales tales como la ONU, tenemos una declaración de derechos humanos, y eso todavía no existía en la época de Durkheim. Pero siempre tengamos presente que no son todas las naciones del mundo. ¿Tania? No. Disculpen el paréntesis. La profesora Alba Morena me dijo, por favor, que tus alumnos no vean esa puerta abierta porque van a pensar que sos una vieja adolescente. Esa calavera que dice peligro de muerte, este era el cuarto de mi hija, sepan que no enloquecí. Era el cuarto de un adolescente. Bien. El papel dice bien. Ahí pensamos que lo de las otras sociedades está mal, dice Durkheim, y no es así. Bueno, por eso hacía la precisión de que ahora tenemos derechos humanos universales, en esa época no había, pero también es cierto que somos sumamente prejuiciosos en pensar que lo de otra sociedad está mal. Una anécdota. Una vez yo fui a una iglesia católica que estaba en la comunidad indígena de San Juan Chamula, ¿no? En esa iglesia católica había chamanes, era una iglesia católica, pero había chamanes curando personas con humo, no sé con qué, y también me dijeron que practicaban sacrificios de animales. Entonces estaba con unos españoles y cuando íbamos saliendo me dicen, ay, pero qué gente tan ignorante como esto se permite. Digo, bueno, yo creo que se permite porque si no, nadie de la comunidad indígena vendría a la iglesia católica. Se produce este sincretismo, pero a su vez le digo, alguien de la comunidad indígena que no sea católico debe estar pensando, qué ignorante esta española que piensa que una mujer virgen parió un hijo. Está precioso. ¿No? Entonces, a ver, quiero decir, tenemos que abrir un poco la cabeza, ¿no? Era muy raro ver en una iglesia católica esos rituales, esos ceremoniales. Pero la iglesia católica busca modo de sobrevivencia, habrá dicho, o acuerdo acá o no tengo chance. ¿Me explico? O sea, a veces hay que separarse un poco y decir esto que a mí me parece tan raro. Bien. El papel de la moral es hacer vivir juntos a los humanos y no hacerlos morir. Entonces, yo las había visto más caras. Los ejemplos que yo le decía la vez pasada, si los esquimales mandaban a sus viejos al hielo que se iban solos a morir al hielo, era por una situación que a nosotros nos es desconocida. Pero es que si un esquimal perdía los dientes, no tenía cómo sobrevivir en el hielo, ¿no? Las indias que corrían de los españoles o que eran nómades, mataban a su segundo hijo. ¿Por qué? Porque no se puede correr por la selva con más de un niño arriba. Entonces, esas cosas que a nosotros nos parecen y son seguramente para nosotros monstruosas, en algún momento fueron cuestiones de sobrevivencia. Bien. Por eso dice que el papel de la moral es hacer vivir juntos a los hombres y no hacerlos morir, porque hay culturas que han hecho cosas que nos parecen monstruosas como modo de sobrevivencia. Bien. Y también dice que la moral no cambia por capricho de los humanos. Tiene que ver, eso ya lo decía Montesquieu, a determinado tipo de sociedad, determinado tipo de gobierno de esa sociedad,
o de Estado en este caso, en la época moderna, y a determinado tipo de Estado, determinada moral, determinada concepción de la familia, del matrimonio, o sea, hay sociedades y estados en los que es válida la poligamia, ¿verdad? Y hay otros en que no. Bueno, hay que ver qué tiene que ver eso, no solo con la religión, a veces también con la economía de esa sociedad, ¿no? Estudiar eso pormenorizadamente. Bien. Él dice que aunque se pudiera demostrar la verdad moral fuera del tiempo y el espacio, o sea, se buscaran valores universales, tiene que haber personas que se lo apropien y lo sancionen y lo hagan una realidad, o sea, legisladores que hagan las leyes. Y la moral, dice, no es de libros, brota de la vida de esa sociedad. Entonces, aparece como una fuerza dominante en la sociedad porque está afuera de nosotros, pero también está adentro. Es decir, las normas de nuestra sociedad, nosotros las tenemos interiorizadas. Entonces, está afuera en una ley o en una norma, pero también está adentro de nosotros. Está viva en nuestras conciencias particulares. Y dice que la moral social, dice él, es nuestra mejor parte. Lo más humano nos viene de la sociedad. Nuestra conciencia viene de ella. Y también hace mención a que el lenguaje también es un producto social. Eso es área de la lingüística. El lenguaje tiene que ver con el pensamiento de cada sociedad también. Recuerden que pensamos con palabras, ¿verdad? Entonces, era lo que yo les decía. En Francia, en la Segunda Guerra Mundial, había 14 sinónimos para la palabra combate. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. O sea que el lenguaje también traduce el pensamiento social. Profesora, buenas noches. Hola, Patricia. ¿Cómo le va? Bien. En relación a esto último que venía planteando, cuando usted habla de moral, obviamente es una palabra que todos conocemos y que muchos sumamos al vocablo ética, pero hoy día, más que moral, estamos bastante habituados a hablar de valores. Entonces quería saber si podríamos equiparar el término moral a lo que hoy consideramos valores, con el cual, bueno, más o menos nos movemos en sociedad y en este sentido en relación al otro. Haciendo un nivel de paralelismo con lo que Durkheim plantea, que usted bien estaba planteando. No, yo no usaría, no asociaría el concepto de moral de Durkheim con lo que ahora nosotros denominamos valores, porque me parece que lo que ahora denominamos valores es tan vago, tan poco preciso, que yo preferiría, me parece que el concepto de moral de Durkheim es mucho más acabado, más preciso que lo que nosotros llamamos valores. La ética es la discusión de las diversas morales. ¿Entendés? Sí. La ética es la discusión, dije, no, es la ciencia que estudia las diversas morales. En realidad, ¿no? Mucho más complejo, pero viste que él no habla de ética, él habla de moral, porque está refiriéndose a la moral social, a la moral laica. Gracias por la aclaración. Por favor. Entonces,
socialmente dice, somos eso, somos lo que viene del lenguaje de nuestra sociedad, de la ciencia de nuestra sociedad, de la tecnología de nuestra sociedad y de la moral de nuestra sociedad. Queda, dice, la vida afectiva. Y pone un ejemplo, dice, puede decirse que siempre ha habido y habrá amor maternal y paternal. Error. Hay sociedades donde eso no existía, ni el amor paternal ni el amor maternal. ¿No? Entonces, bien inteligente Durkheim en poner ese ejemplo que en 1919 y ahora en la sociedad occidental para nosotros es un choque que nos digan que hubo sociedades donde no había amor maternal y paternal, pero efectivamente así fue. Entonces, él dice que no cree que haya un sentimiento en el corazón de los humanos que no provenga de la sociedad y por eso los sentimientos evolucionan. Recuerdan que nosotros agarramos con Giddens que nos dice ni más ni menos que el amor romántico ha existido en una pequeña, muy pequeña parte de la historia de la humanidad. Bueno, ya en 1919 Don Durkheim nos desarmaba diciendo que el amor maternal y paternal no existió en todas las sociedades. Eso es la parte que más les puede servir a ustedes de la sociología. Es el asunto de generar esa curiosidad de decir, pero esto siempre habrá sido así, esto será en todos los lugares así. Yo puedo discutir a cara de perro que esto es válido en todo el universo o que siempre ha sido válido. Bueno, curiosear un poco. En pedagogía estuvimos hablando un poco de eso, del instinto materno y eso de que en realidad es un invento, no es algo que siempre haya existido. Si no, o sea, no hubieran abandonado y el concepto de niño siempre hubiera existido, y de la niñez y el cuidado y demás. Era lo menos importante de la familia el niño, ¿no? Hasta principios del 20, o un poco más. ¿Sabes que la gente afirma cualquier cosa y se convence de su propio relato? No sé la cantidad, el otro día, para aquí me puse a debatir en Facebook con un pobre hombre que me tuve 2 horas en eso, con todo lo que tengo que hacer, porque había puesto que los vagos que eran los uruguayos que querían vivir, entonces yo le puse, en realidad somos los que trabajamos más horas en América Latina promedialmente. ¿Para qué? Me ponía, ¿usted quiere decirme que soy un canario bruto? No, de ninguna manera. Yo le digo nomás que es así. Ahora, ¿qué hace la gente en esas horas de trabajo? No sé. Pero que trabajamos muchísimas horas, trabajamos muchas. De ninguna manera, porque yo en la esquina, sí, yo también conozco muchos vagos, pero yo sigo insistiendo a lo perro con los números, con la estadística. Y el hombre que pensaba que yo no estaba, porque usted tiene estudio y yo no, pero ¿qué tiene que ver? Yo pienso que aunque tuviera 70 años, digamos, se puede generar esa curiosidad. Pero no porque yo sea la sabionda, generar esa duda. A mí me parece re interesante que me generen a mí esas dudas, ¿no? Porque creo que uno puede aprender toda la vida. Pero bueno. Hay gente cuadrada. Salado. Sin esa curiosidad, esa cosa que a mí me parece muy buena, que es, hasta hoy pensé que era así, pero me desarmaron con algo que me dijeron, y empiezo a considerar que puede no ser así, ¿no? Considero que los jóvenes nos cuestionamos más. Pero claro, pero es que eso, ¿sabés lo que pasa? Que es una cuestión generacional. Cuando nosotros éramos jóvenes también. Lo que pasa que los años, así como estadísticamente, digamos, te vuelven más conservador, te afirmás mucho más en lo que crees,
porque las viviste, porque claro, al vivir mucho, si viviste, si no fuiste un vegetal, al vivir mucho te vas convenciendo que te las sabes todas, ¿no? Te vas convenciendo. Entonces, ¿qué vas a ver esta que vivió, no? Y ahí es donde, ahí te moriste, algo tuyo se te murió. Bueno, yo tuve la suerte de tener un padre que su cabeza era humilde y decía, antes era así, pero ahora no sé. Eso me parecía fantástico, ¿no? Porque antes era así, pero ahora no sé, como diciendo, capaz que cambió. Y me parecía una postura muy buena esa. Era un tipo sencillo, pero una postura muy buena. En cambio tuve una madre que me decía, vos qué sabés del amor, y yo decía, ella será la dueña del amor, que se la sabe. Y las personas mayores son saladas para eso, ¿no? Bien. Entonces, él dice que no cree que haya un sentimiento en el corazón de otro que no provenga de la parece un poco al diablo. Entonces, dice que con nuestro organismo moral pasa lo mismo que con el organismo físico. No podemos eludir querer la aprobación de nuestros semejantes, el asentimiento de la opinión pública. Podemos resistirla, pero no podemos avanzar mucho. Al organismo físico no se refiere a que seamos flacos o gordos o lindos, ¿no? Se refiere a que nosotros no podemos descuidarnos en la salud o en la higiene, porque bueno, vamos a tener consecuencias, nos va a doler o nos vamos a enfermar y qué sé yo. Y lo mismo pasa con el tema del organismo moral. Si nosotros lo descuidamos, bueno, vamos a tener en ese caso una devolución social que no va a ser buena. Insiste en esta idea de que somos más fuertes cuando nos aprueban, ¿no? Eso contextualícenlo en esta época. Podemos no estar de acuerdo con eso y está bien que no estemos. Pero él decía que todos necesitamos estar sostenidos, apoyados, y cuando sentimos que estamos dejados de lado de la sociedad, estamos abatidos y descorazonados. De hecho, ustedes saben que hay una fuerte cantidad de suicidas entre personas excluidas o marginalizadas, ¿no? Bien, si nos incorporamos al grupo nos sentimos mejor. Ahí se siente la utilidad, dice, de la familia, los grupos, las fiestas y las ceremonias públicas. O sea, él buscaba todo lo que diera una identidad. Bueno, hoy me di la Pfizer. Se supone que me sentiría muy mal. Bueno, no siento mal. Poco. Reunir a las masas, dice, revivifica estos sentimientos. Entonces, en esta época será partidario de los actos patrióticos, las ceremonias públicas. Acá en Uruguay, fíjense, ustedes han sentido hablar de Juan Zorrilla de San Martín, el escritor de Tabaré. Bueno, él escribió La leyenda patria, que es toda la gesta artiguista y bastante más allá, hecha en verso, porque se llamó a un concurso para eso. Se llamó a un concurso para, más o menos en estos años, para que se presentara un poema que diera un poema, un libro que versificara la historia de la patria. Entonces, ¿qué se buscaba acá en Uruguay también? Reforzar el sentimiento de nación, ¿no?
si ustedes leyeran en algún momento los discursos de cuando se inaugura el Estadio Centenario, que es centenario, es el centenario de la Constitución, 1930. Entonces, ¿por qué centenario? Bueno, porque había que revivificar todo lo patrio para generar ese sentimiento de adhesión. Más en Uruguay, que como yo les decía, es una nación donde se pierde la verdadera nación nuestra, que sería la orientalidad artiguista, y se crea el sentimiento de ser uruguayo. Entonces, al Dios de los cristianos se le da existencia, dice, porque se le adora, si no, no existiría. Entonces, a la sociedad hay que darle sus símbolos y su sentido de identificación. Ahora, dice, el rol de los dioses lo cumplen las sociedades. Cuando se corte ahora, nos tomamos 5 minutos y después pasamos la lista y seguimos. No hay... dice que esto no lo solucionamos con una enseñanza libresca. No es que el niño tuviera que aprender de memoria determinadas cosas, sino que hay que vivenciárselas como algo real. Y que, dice él, se enseña a los niños a comprender el mundo físico, las ciencias naturales, ¿no? Pero no se les enseña a comprender el mundo social. Ahí estoy con Durkheim, y era lo que les decía hace un rato. Ahí estoy con Durkheim. Enseñarle a los niños a comprender el mundo físico y no el social. ¿Cuántas décadas y décadas y décadas hace que en la escuela no enseñamos, y en la casa? Y en la casa, ¿cuánto hace que en la casa no enseñamos determinadas normas de urbanidad? ¿No? Nene, no podés llevarte el plato al lado de la computadora. No, ya comer en la mesa. ¿Cuánto hace que no enseñamos a los niños determinadas normas de urbanidad? ¿Cuánto hace que no le decimos al niño, no, carajo no es una palabra que tú puedas usar en la institución educativa? Boludo no lo podés tener todo el día puesto en la boca, en la escuela, porque no es lenguaje formal. Y en la escuela usamos determinado, porque los niños tienen que aprender, porque, a ver, he visto gente de 20 años ir a una entrevista de trabajo y decir, no, boludo, ay, por favor, no te van a tomar, mi amor, ¿no? Vamos a entendernos. Pero que no lo sabe hacer, no sabe utilizar el lenguaje formal. Mi hijo, el primer trabajo que fue a pedir, tenía 18 años, tuteaba. Entonces el tipo le dijo, escuchame, venís con tu novia de la mano, la mochilita, y me tuteás. A ver, ¿no? ¿Cómo te voy a tomar? Sería muy prejuicioso, pero así no te vas a poder dirigir a los clientes, ¿no? Entonces, educar es todo. No volverlos unos muñequitos de torta, pero que conozcan, que puedan adaptarse a distintos entornos. Entonces, ahí recomienda servirse de la historia para hacer comprensibles los lazos que nos atan al mundo. Enseñarles cómo los seres humanos viven juntos y dependen unos de otros, porque al no ser vínculos materiales hay que hacerlos visibles. O sea, tienen que entender por qué, y eso lo pueden entender, por qué mamá cuando te sentís mal te lleva
al Pereira. Bueno, te lleva al Pereira, todos colaboramos como personas que viven en este país para que te puedan atender en tu salud, pero claro que sí, que eso lo podemos hacer con un niño de 5 años, claro que sí. Entonces, eso está bien vigente, que comience a aprender la sociedad en la que vive. Bien, por eso enseñamos, dice, la historia de lo que pasó, cómo se construyó cada generación la siguiente y lo que no debe volver a pasar. Por eso en clases superiores está el nazismo y el fascismo, porque enseñamos lo que no debe volver a pasar. Bien, y ya estaríamos terminando. Acá viene la parte que a mí me parece interesante para hacerlo un poco más vivo a Durkheim y que no sea el aburrido que tenemos que leer, entender cómo hablaba en el contexto. Durkheim es un conservador, y ahora vamos al tema que tiene que ver con el parcial de ustedes. ¿Qué busca el primer funcionalismo? 2 cosas básicamente: controlar la sociedad y adaptar las personas al funcionamiento social. 2 funciones. Alguien preguntó. Control y socialización. Durkheim es positivista, por eso hace estadística, aplica el método de las ciencias naturales, método objetivo, por eso quiere estudiar a la ciencia, a la cosa social, por eso quiere estudiar los hechos sociales como cosas, pero como cosas en el sentido del objeto de estudio, ¿verdad? Porque es positivista. Y porque es conservador, quiere que los cambios se desarrollen en orden, entonces quiere que la sociedad se conserve como está, aunque entiende que no es una sociedad justa, pero quiere que cada cual acepte su lugar en esa sociedad. ¿Qué pasaba en este momento? Hacía 2 años de la Revolución Rusa. Había otra opción a la sociedad capitalista, la sociedad comunista, vamos a llamarlo, aunque no era comunista, pero bueno. Entonces, todavía no estaba la Guerra Fría, pero había otra opción. Y él está hablando ante un grupo de estudiantes universitarios. Y se sabe que donde hay estudiantes universitarios, en toda la historia, hay muchos anarquistas, comunistas y socialistas. Y él tiene que seducir a ese estudiantado, no puede enfrentarlo, porque está conferenciando. Entonces acá es la parte que les va a decir, donde lo vemos más claro, donde les dice algo así que ahora lo vamos a ver. Hay gente con muchos ideales y mucha humanidad, y se entiende que sientan que esta sociedad es injusta, pero no pueden querer destruir la sociedad. Porque claro, los que eran partidarios de una revolución, ya se sabe que una revolución son ríos de sangre, porque nadie, el capitalismo no iba a decir vení nomás que cambiame nomás que, no, la gente iba a defender sus intereses, la clase dominante, entonces iba a haber una situación de destrucción de las bases de la sociedad para crear otra. Y él argumenta, digamos, desde lo positivo para seducir hacia el auditorio diciéndole, bueno, ya sé que esta sociedad no es justa, pero es la que tenemos y hay que pedir justicia a esta sociedad y no querer destruir sus bases. Entonces me parece que esta parte
Incluso dice, esta sociedad puede ser un obstáculo a las almas ardientes, pero no es un enemigo a vencer, porque esos sentimientos son violentos. Entonces dice que no podemos destruir el instrumento y que tenemos que amar en la sociedad hasta en sus miserias, porque nosotros somos sus miserias. Bueno, como siempre, cuando alguien conferencia, y ahí termina este texto, cuando volvemos empezamos paso, cuando alguien conferencia, para entender lo que quiere decir, hay que entender sus intenciones y el pensamiento que hay y la ideología que hay atrás, porque hablar lindo hablamos todos, ¿no? Entonces, hay que entender la intención que hay atrás de eso. Y bueno, él era un hombre muy convencido de su moral y de sus ideas, y así fundamentaba su postura. Al volver, arrancamos con el texto, la clase, pasamos a 1955, ¡Al fin! Al fin, motherfucker.